web. Ya tenemos vía Skype a William Ovallos. Todo el mundo lo quiere oír porque ese video y ese mensaje que le envió a Nicolás Maduro fue como que recogió la voz de muchos y representó lo que muchos querían decir y se lo hizo llegar porque ha circulado, pero de forma viral por las redes. Vamos a ver primero lo que La Voz de América tiene que contar en reportaje que ha hecho sobre este conflicto entre la frontera colombo-venezolana. Vamos a verlo primero antes de entrar en la entrevista. Lo que empezó como un cierre temporario de fronteras amenaza transformarse en un conflicto regional más grave. Aumentando la presión sobre Bogotá, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre del segundo sector de la frontera binacional en el estado Táchira. A este respecto, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza asegura que se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos y cataloga la acción gubernamental para construir una nueva política fronteriza. Ir construyendo un nuevo régimen de frontera, una nueva situación que proteja a nuestro país, que proteja a nuestro pueblo y que proteja al pueblo de Colombia también. Sin embargo, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil opositor venezolano instó a la Organización de Estados Americanos desde su sede en Caracas a que atienda a sus principios y vele por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Que la OEA venga a constatar la situación colombo-venezolana, que venga a ver cómo niños están transportando sus cosas, sus alimentos, su hogar completo a la frontera y no tienen ni siquiera alimento. Asimismo, la analista política Blanca Angarita, en conversación con La Voz de América, destaca que independientemente de las razones estratégicas que hayan movido al gobierno a tomar esas acciones, jamás una medida política puede atropellar los derechos humanos de aproximadamente 8.000 ciudadanos. El gobierno venezolano todos los meses tiene un enemigo diferente. Hace 3 meses era Estados Unidos, el mes pasado era Guyana, este mes es Colombia. Jamás ningún... Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, ustedes lo oyeron y esa solicitud que se está haciendo de que la OEA se presente allá, bueno, ya ustedes vieron la decisión de la Organización de Estados Americanos hoy. Un caso que debe ser tratado precisamente, ese es el escenario, la Organización de Estados Americanos, y rechazaron la reunión de cancilleres para eso. Ya tenemos vía Skype a William Ovallos. Buenas noches, señor Ovallos, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a todos amigos de Venezuela, escuchan y que del programa. Patricia, gracias por invitarme. Bueno, gracias por atendernos, además con tanto apuro, ¿no? Porque fue apenas anoche que hicimos el contacto y de verdad se lo agradezco, porque este video se ha hecho viral, porque además usted ha dicho lo que mucha gente quiere decir. En el transcurso del programa de hoy vamos a ver también cómo algunos colombianos se dirigen a Nicolás Maduro cuando ven un afiche de él y las cosas que le dicen. Yo quisiera que usted me resumiera un poco todo lo que le dijo en ese video, aunque lo hemos visto todos. Pero además, hablando de este tema de que la Organización de Estados Americanos se haya negado, señor, reunirse para tratar este tema, que es precisamente algo que concierne a la Organización de Estados Americanos. Patricia, claramente cierto temor a perder ciertos privilegios. Mira, lo que nos motivó inicialmente a hacer el video con el equipo que trabajo, que es un equipo de jóvenes universitarios terminando su carrera de comunicación social, donde discutíamos que había que decir algo frente a la situación que estábamos viviendo en Cúcuta, cuando se ven niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, cargando sus maleticas, un niño abrazando a su perrito y pasando el río, arriesgando su vida. Un señor falleció a la entrada ahí en el río, antes lo pasaron ya muerto por falta de atención médica. Dice uno, hay que decir algo, no podemos quedarnos callados. Esa fue la razón en la que quisimos decirle a Maduro y a su gobierno que es un gobierno mentiroso y un gobierno que con esas medidas era pueril, era una medida infantil, una medida con poco estudiada. Entonces decidimos enviarle un mensaje claro donde le mostramos nuestro disgusto como colombianos, pero más del disgusto como colombianos, el disgusto como pueblo maltratado y ofendido. William, usted fue la cónsul de Colombia en Valencia. ¿Será cierto? Del 2001 al año 2003, Patricia. Hasta el año 2003.
¿Será cierto este argumento de Nicolás Maduro y el de Roy Chatterton hoy en la OEA acerca de que todos los colombianos que están en Venezuela están felices? Si la situación en Colombia no fuera tan buena como dicen, no estarían viviendo colombianos en Venezuela, porque la cifra que no dio es la de los venezolanos que ahora están viviendo en Colombia por la situación crítica que se vive en Venezuela. Mira, hay una cosa clara que él no quiere reconocer, y es que Colombia y Venezuela, con estas relaciones tradicionales milenarias, hace mucho tiempo viven colombianos allá, hace 20, 30, 40, 50 años, que son familias que viven allá y que no pueden devolverse a Colombia sencillamente porque ya tienen sus raíces. Son abuelos, son padres de familia, son casados con colombianos casados colombianos y venezolanos que están viviendo allá hace mucho tiempo. Y él hace unas conclusiones rarísimas sobre que unos colombianos se van para Venezuela. Es claramente que los que están entrando legalmente van a disfrutar de su estadía en Venezuela por el cambio diferencial de la moneda y la Venezuela. Eso es un error garrafal. Colombia reconoce que Venezuela, y los colombianos reconocemos que Venezuela está viviendo uno de sus peores momentos económicos y una de las crisis más grandes económicas. Para nadie es oculto que el costo de vida y que vivir en Venezuela es muy fácil y que no hay garantías, que no hay derechos humanos, que no hay respeto por la vida, que hay una inseguridad terrible. No hay colombianos trasladándose a Venezuela a vivir, que porque allá es un remanso de paz, según dice él. Lo que pasa es que hay una serie de colombianos con una capacidad adquisitiva que quieren ir a conocer zonas turísticas de Venezuela y se desplazan legalmente, entrando con su pasaporte, sellando su entrada y llevando un dinero legal para disfrutar de un espacio turístico en Venezuela. Yo creo que esas son las cuentas de los miles de colombianos que registraron su entrada a Venezuela, lo que él hace, pero que se vayan a vivir, eso es totalmente falso. Pero además es que no habla de la otra cifra, la de los venezolanos que sí tienen ya años yéndose para Colombia para buscar tranquilidad y para buscar sosiego y para darle a su familia un mejor futuro. Esas cifras ellos no las mencionan. Ellos hablan, uno de los argumentos de Roy Chatterton en la OEA es que esta gente que está siendo deportada es la causante del desabastecimiento en Venezuela y de los altos precios, de que no haya gasolina, etcétera. Pero mientras tanto, cuando él está diciendo eso, está Nicolás Maduro. Por Dios, todo Venezuela vio las imágenes de los paramilitares que están sacando de Venezuela. Son niños con sus jugueticos, son mujeres embarazadas, son ancianos que llevaban muchos años en Venezuela tratando de hacer una vida. Que por Dios, uno respeta las políticas internas de cada país, pero el Convenio de Viena regula cómo se debe entregar y cómo se debe acceder a un indocumentado y cómo se debe entregar al otro país. Aquí expulsaron a la gente a la fuerza, la atropellaron, le tumbaron sus casas, con fusiles en la cabeza sacaron a otros ciudadanos y a otros tienen detenidos diciéndoles que son paramilitares. O sea, para el señor Maduro y para el señor Diosdado Cabello, todos los colombianos que habitan en Venezuela son Venezuela, y en muchas partes del mundo se está diciendo que el señor Diosdado Cabello es un narcotraficante. Y los medios de comunicación, CNN y otros lo están diciendo. Entonces en Colombia tenemos que concluir que todos los venezolanos narcotrafican porque allá de pronto hay un narcorrégimen escondido. Perdóname, aquí hay que decir las cosas claramente. Nos está maltratando y ellos creen que pueden maltratar a todo el mundo como se les viene en gana. Y yo soy un ciudadano de a pie que me sentí incómodo con lo que estaba sucediendo con nuestros connacionales y por eso hice lo que hice de hacerle un llamado de atención al presidente de Venezuela. Es injusto el trato que les están dando a los connacionales, sacándolos por la trocha, empujándolos, maltratándolos, persiguiéndolos. Eso es dolor de patria, Patricia, te lo digo, es dolor en el alma de ver cómo a unos ancianos son atropellados. Es que todavía en Cúcuta y en Colombia se siente ese dolorcito, ese que nadie diga algo duro y claro. Y sobre todo que ese gobierno miente todo el tiempo, miente con las cifras, miente con la forma de gobernar, miente con sus políticas internas
y entonces quiere que todos nos tenemos que callar la boca. Hasta allá no podemos llegar, Patricia. Ahora, señor Ovallos, hay una información que viene de la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia de Colombia, que se llama Ilva Miriam Hoyos Castañeda, que dice que niñas menores de edad han sido abusadas sexualmente por miembros de la Fuerza de Seguridad venezolana en la frontera. Eso es sumamente grave. Son daños que son irreversibles, ¿no? Porque una familia que, bueno, que se traslada, bueno, puede volver a hacer su vida, ¿no? Y volver, pero que haya este tipo de atropellos, de violaciones, ¿qué se puede hacer de estado a estado para que se haga justicia en este caso? Patricia, aquí hay una vulneración de derechos a los niños y adolescentes flagrante y gravísima. Aquí hay que acudir a instancias internacionales y poner en conocimiento del mundo lo que está pasando en la frontera con Colombia. Aquí hay una vulneración de derechos a todo nivel, un irrespeto total a la vida humana y una pérdida de valor frente a la identidad de que somos ciudadanos del planeta donde se deben garantizar los derechos. Tenemos que demandar a la Guardia Venezolana por ese maltrato. Mira, si pasan cosas en la frontera fue porque lo permitieron. Lo permitió la seguridad que ellos prestaban, se vulneró y se permeó por la corrupción y el vandalismo. Esos vándalos que están cuidando la frontera son los que están cometiendo estos hechos atroces y estos crímenes de lesa humanidad. Abusar de los niños es un crimen de lesa humanidad que debe ser conocido por las comisiones de derechos humanos en Washington, y el mundo debe conocer de lo que está pasando en la frontera. Es imperdonable que se maltrate a la niñez de esta manera, que se viole a nuestras niñas y que nadie diga nada. Desde aquí aprovechamos el espacio, Patricia, que tú nos has abierto para hacerle un llamado al mundo y decirle: en Venezuela está pasando cosas muy graves. ¿Cómo es posible que la Organización de Estados Americanos no tome cartas en el asunto? ¿Qué pasó aquí? Hay personas que están diciendo en las redes sociales que, bueno, que ahora Colombia está en los zapatos de lo que hemos vivido los venezolanos, que internacionalmente nadie nos escucha con esta crisis que ustedes tienen. Yo pienso, Patricia, que la Organización de Estados Americanos tiene algún temor. Tú sabes que cada vez que algún presidente o algún ministro o alguna persona se atreve a decir algo del régimen, ellos salen vociferando, maltratando, insultando y amenazando. Y yo pienso que hay algún temor de esta organización de Estados Americanos frente al tema del gobierno venezolano. Me preocupa que eso sea así. Ojalá sea solo una sensación y no que la realidad es que nuestros gobernantes y los que nos deben representar están sintiendo temor del presidente ilegítimo de Venezuela. Vamos a ir a un corte, señor Ovallos, y al regreso quiero que ahondemos un poco más en esto de que si son paramilitares, ¿no? Los que están en la frontera, los que han sido deportados, porque hay un interés, por supuesto, particular del gobierno de Nicolás Maduro de hablar de los paramilitares, pero no de la FARC, que realmente es la que gobierna en la frontera de Venezuela. La FARC incluso es autoridad en la frontera. Hay zonas de Apure donde no se puede pescar si la FARC no da permiso, en vez de una autoridad, en vez de un alcalde. Y se dice que todavía no se ha cerrado la frontera por el Zulia, porque ahí es donde tienen los negocios más importantes la guerrilla colombiana. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar sobre todos estos temas. Y gracias por esperar. Con Agárrate tenemos vía Skype a William Ovallos, y recuerden que en la siguiente parte del programa vamos a conversar con el doctor José Rafael Marquina, porque en medio de esta crisis que vive Colombia y Venezuela, una crisis además militar, ¿no? Porque cuando hay conflictos entre fronteras siempre son los militares los que protagonizan, y en este caso el militar de rango más importante o con el cargo más importante en Venezuela, que es el general Padrino López, pues no aparece por ninguna parte y ya está confirmado por el mensaje que le mandó Nicolás Maduro que está enfermo. El doctor José Rafael Marquina tiene información acerca de lo que específicamente tiene el general Padrino López y vamos a conversar con él al final del programa. William, este interés del gobierno venezolano en que se hable de paramilitarismo, pero no hablan de la FARC. Por ejemplo, el caso del mayor general Efraín Velázquez Lugo,
que es el responsable del territorio fronterizo venezolano, dijo en una entrevista con EFE, además que es una agencia española importante, una agencia de noticias, que la actividad paramilitar a lo largo de la frontera del país caribeño era una amenaza para la seguridad de la nación. O sea, ya están convirtiendo esto en un conflicto bélico con Colombia, definitivamente. ¿Por qué hablan de esto y no de la FARC, que es la que tiene tomada la frontera desde que Hugo Chávez comenzó en el poder? Patricia, imagínate que acababa de oír por radio de que las FARC están apoyando la posición del presidente Maduro contra el pueblo. Así es. Pero muchísimo, o sea, su condición de colombiano no les interesa bien, les interesa mucho quedar bien con el régimen, y eso me preocupa bastante. Córdoba, y de que sí, que claro, que saque colombianos. O sea, para los FARC y para Piedad Córdoba y para muchos líderes de la izquierda en Colombia, los colombianos en Venezuela son paramilitares. Se les olvida a ellos cuál es la definición de paramilitar. Paramilitar es un paraestado, es una fuerza paralela a los militares. En Venezuela sí hay paramilitarismo, y son los colectivos chavistas que están armados. Eso es ser un paramilitar. Es un paraestado que tiene armas y que actúa o hace el papel sucio que no hacen oficialmente los gobiernos, ¿verdad? Lo que hay en Venezuela son unas bandas criminales organizadas con la misma gente de la Guardia Nacional, con la misma gente del Ejército, para contrabandear, para narcotraficar. ¿Qué podemos esperar nosotros entonces de que las FARC pongan otra posición? Si en Colombia se reconoce que las FARC también es una narcoguerrilla, en Colombia hace mucho rato se está diciendo quiénes son las FARC, y ahora que tienen presencia en Venezuela y que tienen el acompañamiento de los venezolanos, de muchos venezolanos que los han acompañado, ya le digo, yo lamento muchísimo que esto le esté pasando a Venezuela y que estén pasando por un mal momento gracias a políticas equivocadas del gobierno del presidente Maduro. No sé hasta dónde va a llegar esto. Es bien preocupante la situación de la frontera. Como le digo, allí hay carteles de la droga afincados que no son paramilitares. Son bandas criminales organizadas al lado y lado de la frontera. Hay bandas criminales del contrabando poderosísimas, que inclusive las dirigen guardias nacionales. Hay colectivos, o sea, ¿y a dónde queda todo este espacio de vulneración de derechos también en Colombia? En estos días se supo que un helicóptero militar sobrevolaba toda la zona de frontera a este lado de Colombia. Entonces uno dice, ¿qué está sucediendo en la zona de frontera? Hay una zona de candela peligrosísima que todos nos estamos preguntando a dónde va a parar todo esto. Es demasiado sospechoso. ¿Qué papel está jugando el señor Diosdado Cabello en todo esto? ¿Para dónde va este conflicto que quieren armar desde Caracas? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué es lo que están buscando? Lo que sí está claro es que el que va a pagar el pato es el pueblo. Esos niños, esos jóvenes, esas mujeres y esos ancianos que están en toda la raya de la frontera. Colombianos y venezolanos hoy golpeados por una mala decisión. Patricia, en el lado venezolano hay el mismo problema que tenemos acá, desempleo, gente que tuvo que dejar sus trabajos, gente que tuvo que dejar sus estudios porque al lado y lado de la frontera estudiaban, gente que tenía líneas de carros. Yo creo que ahí hay cortinas de humo gravísimas que no sabemos dónde van a parar ni qué es lo que realmente quiere el presidente Maduro que suceda en la frontera. Hay una situación que se va a poner peor. Ahorita acabaron de llegar 500 colombianos que fueron refugiados en el estacionamiento de una universidad. Los sacan de Venezuela igual con toda la vulneración de derechos, y aquí nos va a formar una crisis humanitaria de grandes proporciones, porque Cúcuta no está capacitada para que llegaran en esas cantidades personas desplazadas de Venezuela. Nosotros sí tenemos la responsabilidad como colombianos y como gobiernos de recibirlos, de atenderlos, pero nunca pensamos que iba a ser de estas dimensiones y de estas capacidades. Aquí está pasando algo muy sospechoso que me preocupa y que no sabemos dónde va a parar. La crisis humanitaria se va a generar a ambos lados de la frontera, porque como va a haber más desempleo, va a haber en Cúcuta, lo va a haber en el estado Táchira. Sí, lo que viene no es fácil. Ahora, yo ni siquiera le he preguntado a usted si usted es uribista, si está con Santos. Yo la verdad es que no sé, porque como soy periodista, creo que uno en estos casos, en el caso de ustedes deben ser colombianos, ¿no? Porque hoy, se lo digo porque me llama la atención que el presidente Nicolás Maduro acusó hoy a quien ha sido hasta ahora su aliado, a Santos, de participar también en una conspiración para asesinarlo. O sea, ya está metiendo a Santos en el conflicto. Ya puso a Santos del otro lado de la acera junto con Uribe, los unió. ¿Usted de qué lado está? Patricia, a mí me da mucha risa porque yo creo que el presidente Maduro va a tener que buscar un psiquiatra urgente,
porque ve fantasmas en todas partes. Cualquiera que no está de acuerdo con él es su enemigo. Mira, yo soy un ciudadano muy corriente. Tengo más una tendencia de centro. Si me preguntaras, tengo más una tendencia de centro. A mí me gusta un señor en Colombia como el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, me gusta una Tanas Mockus, me gusta una Claudia López, senadora de la República. Esos estilos de políticos sí me gustan. Con ellos me identifico mucho. Reconozco en Álvaro Uribe su liderazgo y reconozco en Álvaro Uribe su capacidad de convocatoria, el reconocimiento que le hace el país, pero yo no soy uribista. Reconozco en el presidente Santos sus ganas de que haya un proceso de paz serio, que Colombia deje 60 años de guerra, y eso hay que reconocérselo al presidente Santos, porque una vez yo estuve al lado del presidente Pastrana y luché porque el proceso de paz se diera cuando fui director de la Red de Solidaridad Social, un programa presidencial que atendía todos estos problemas del conflicto y por el cual en su momento tuve que irme a Venezuela, porque cuando me porque los helenos me estaban amenazando posición de acción en esa época de Solidaridad Social, la presidencial Pastrana. Era que identificar con alguien, me identificaría con el presidente Pastrana, que fue el que me hizo políticamente desde que yo era un muchacho, ¿no? Soy del pastranismo, pero identidad hoy de criterios los tengo más en el centro, Patricia. Dígame una cosa, usted que hace vida política en Cúcuta, ¿no? Porque además es candidato al Consejo por ahí, por la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo está el ambiente ahí? El ánimo de, digamos, del pueblo, acerca del pueblo venezolano, sin pasar por Nicolás Maduro, porque ya sabemos que ya hay un desprecio generalizado contra Nicolás Maduro y su decisión, del pueblo sobre el pueblo venezolano. Tal cual lo defines tú. En el corazón del colombiano hay odio hacia el presidente Maduro porque reconocen en el tipo sus embarradas, sus maduradas, sus burradas. La gente, el colombiano, hasta el colombiano de a pie, el que vende cafecito en la esquina, lo reconocen como que qué embarrada de presidente tiene Venezuela, y decimos, hombre, pobre de los venezolanos que están tan mal gobernados. Esa es la sensación del colombiano. No hay ningún rechazo hacia el pueblo venezolano. Nosotros en Cúcuta todos conversamos, hombre, el venezolano no tiene la culpa, y hay unas políticas de Estado mal enfocadas, pero hay en la ciudad, como te lo digo, como tristeza, como zozobra, como miedo, como incertidumbre. ¿Qué va a pasar con todo esto? Frontera cerrada, desempleo, las calles se sienten más solas. El fin de semana que acaba de pasar con toda esta situación, la ciudad estuvo muy sola, poco tráfico en las calles, poco gasto. La gente tiene miedo, pero es por lo que pueda pasar políticamente y económicamente, ¿verdad? Pero si me preguntas, nuevamente te lo digo, el pueblo, los colombianos quieren a los venezolanos. Nos une sangre, nos une historia, nos une un libertador y nos une muchísimo cariño de un lado para otro, porque tenemos mucho que ver con venezolanos. Eso no ha cambiado. Me encontré que días con unos venezolanos, Patricia, que se ven muchos venezolanos ahora en nuestros semáforos vendiendo cosas. Me encontré con un muchacho ayer y me decía que era de Caracas y que había llegado a buscar vida en Colombia y estaba vendiendo dulcecitos. Y me entrevisté con él en una conversación y me dolió en el alma que eso estuviera pasando a un venezolano cuando esas épocas las vivió Colombia hace muchos años, en que el colombiano se iba a otro país al rebusque, que llamamos acá. Todo lo que pasado y todo lo que he dicho y lo que has visto tú en el video es solo dolor de patria, es dolor de corazón, es dolor del corazón, es dolor de un colombiano y de un venezolano que también soy, por ser de frontera, también me identifico con Venezuela, con ese mismo dolor que sienten los venezolanos de lo que está pasando al lado y lado de la frontera. No es contra Venezuela, es contra una decisión de un presidente equivocado. Sí, porque además hay una manipulación de que el pueblo salió a apoyar la medida y eso es mentira. Es mentira que el pueblo venezolano está apoyando esto. En todas las encuestas aparece el rechazo, el repudio que se está haciendo por esto, con esto, con los colombianos y con los venezolanos que viven en la frontera. Están sufriendo lo mismo. Si leen los comentarios que ya me hizo, imagínate, ya llevo casi 100.000 reproducciones y comentarios muchísimos, muchísima gente apoyando, sí. Te digo, y 4 o 5 con vulgaridades y maltratos dice lo contrario, pero diríamos que el 90% de la gente en Venezuela repudia lo que está sucediendo en la frontera. Venezuela está llena de mucha gente buena, tradicionalmente gente bondadosa, gente con un corazón grande, con mucha nobleza, que lamentablemente tomaron una decisión equivocada al elegir a este señor. Pero bueno, tengamos paciencia que, como dice el himno de Colombia, pronto cesará la horrible noche.
Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, que se repita esta entrevista, vamos a estar pendientes de su campaña en Cúcuta. Muchas gracias, nada. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para el pueblo venezolano. Esperamos que las cosas mejoren. En la frontera somos amigos, somos hermanos. Así Aquí es. no hay ningún inconveniente con ningún venezolano. Bienvenidos sean cuando quieran venir. Este también es su país. Gracias, gracias, William Ovallos. Ustedes lo escucharon, bueno, el señor del video que ahora estuvo aquí con nosotros en Agárrate en directo. Vamos a irnos a un corte, pero antes de irnos al corte vamos a ver el video en el que los colombianos le dicen a Maduro lo que les provoca, lo que de verdad sienten hacia él. Vamos a verlo y al regreso vamos a estar con José Rafael Marquín hablando de la salud de Padrino López, el ministro de la Defensa venezolano. Maduro, presidente de Venezuela. Esa es una rata completa, es un bruto, era un bucetero. Y gracias al que se murió, a Chávez, por eso le dejó la presidencia, pero eso es un bruto. Le diera la mano derecha de Chávez, eso es un lavaperro. Nicolás Maduro renació en Hitler, asesino y malo con los colombianos. El birro criminal, la vida te ha de cobrar con tu maldad en tu miseria infinita, criminal hediondo. Maduro, recuerde que usted es cucuteño, usted es colombiano, de modo puede que esto que está haciendo no tiene presentación. ¿Cómo va a sacar esos niños de esas casas, de esos lugares, a la calle, a atravesar un río, a aguantar hambre, frío? ¿Qué le pasa, señor Maduro? Reflexione. Y todo lo que está haciendo en este momento con los colombianos es solamente para tapar el país que tiene en la miseria, en el dolor, en la angustia y todo lo que usted quiere ocultar. Es un inmaduro, es un ¿Cómo fue a sacar a nuestros hermanos colombianos así de un pedazo de tierra que ni siquiera le pertenece? Dios lo va a llevar lo va a mandar para el infierno porque usted es un señor que está obrando de mala fe con todos los colombianos. ¿Será que el pueblo venezolano no se va a dar cuenta de todos los lujos que tiene usted, que tuvo Chávez? Un colombiano que ni siquiera sabe hablar ni escribir, se la pasa soñando con el pajarito de Chávez y viene a decir que los colombianos somos una porquería, o sea que no sea tan triple perro está muerto de hambre, tú no eres colombiano, quédate por allá en Venezuela, es lo que se merece. No hay razón obvia pues para que se desquite con los colombianos. La pena de muerte para ese señor se lo merece todo por la maldad que ha hecho con nuestros colombianos que están en Venezuela, que lo maten, que le hagan de todo a ese... Hasta mirándole su boca se ve la estupidez. Estúpido. El infierno es poco para que usted quepa allí. Muérase. Perverso. Estúpido. Bueno, agárrate, una noticia que no podemos pasar por alto. Y es que mientras la ministra de Prisiones de Venezuela se encuentra, bueno, tiene un nombre larguísimo, ministra, no sé, un nombre larguísimo, pero es la ministra de las cárceles, está de gira con Nicolás Maduro por Vietnam y China. Iris Varela, ahí la ven ustedes al fondo. Encima de la gorrita de Maduro se ve ella, es la que viene bajando esas escaleras. Bueno, esa es Iris Varela de gira mientras ella está paseando, porque no entendemos qué convenio se puede hacer para las cárceles, pero bueno, un incendio en la cárcel de Tocuyito dejó como resultado 16 personas fallecidas, pero bueno, estas cosas siempre son terribles. Ahí ven ustedes las imágenes del incendio, pero lo que llama la atención es que no fueron solamente presos los que murieron, sino que también hubo familiares, mujeres, parejas de estos detenidos que estaban pernoctando, es decir, durmiendo en la cárcel, porque el incendio fue de madrugada, en la mañana, amaneciendo el día de hoy. Bueno, ¿qué hacían esas mujeres durmiendo con los presos en la cárcel de Tocuyito? Personas que no debieron estar ahí en ese momento, porque se supone que los presos no deben dormir en las cárceles con sus parejas, pues murieron a causa de este incendio y mientras tanto la ministra está de paseo por China y Vietnam. Ya tenemos vía telefónica al doctor José Rafael Marquina, lo tenemos vía telefónica porque está de guardia en el hospital. Buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenas noches, gracias. Doctor Marquina, este tema que tienen también alborotada las redes sociales, ¿dónde está el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa, en un momento en que hay esta crisis fronteriza en la que definitivamente la figura más importante, fundamental, que debería estar presente es precisamente el ministro de la Defensa, ¿no? Sí, bueno, mira, se creó muchísima confusión producto de eso, de la misma desinformación y la misma, de hecho, la gente de la dictadura en el mismo Ministerio de la Defensa estaban informando que Maduro se encontraba en Maturín. Esa fue la información que me hicieron llegar a mí. Yo de hecho llamé y confirmé que estaba en Maturín. Después aparecieron que estaba acá en los Estados Unidos, pero ya una vez que todo se comienza a filtrar y comienza la información a través de las redes sociales, se ha verificado que ya está en Cuba. Está en Cuba con un cáncer muy avanzado. Al parecer a Padrino López le comenzó un cáncer muy avanzado hace 3 años. Le hicieron una cirugía, se olvidó de la enfermedad, como todo, en vez de estar pendiente de su enfermedad, se dedicó más que todo a reprimir al pueblo, a perseguir al pueblo más, y comenzó con un dolor de nuevo a nivel de los huesos y de la cadera. Fundamentalmente regresó a Cuba otra vez y está en este momento en Cuba recibiendo radiación, recibiendo tratamiento de quimioterapia, fundamentalmente es hormonoterapia lo que se da para el cáncer de próstata, y está en una condición bastante mal. Al principio yo comentaba que el cáncer pues puede durar cierto tiempo, pero en el caso de Padrino López al parecer el cáncer es bastante avanzado, está de reposo. Y ya comenzó la pugna dentro de las Fuerzas Armadas para ver quién lo va a reemplazar. Parece que, hoy decía el periodista Nelson Bocaranda, que uno de los candidatos va a ser el general Reverol de la Guardia Nacional. Entonces ya comienza la pelea interna. En conclusión, está muy mal el general Padrino está muy mal, un cáncer terminal de próstata, recibiendo atención médica en el CIMEC en Cuba, por producto de que en Venezuela, pues todos sabemos la crisis que padece el país y la mayoría de los equipos de radioterapia no están funcionando adecuadamente. Pues muy triste, porque yo lo comentaba hoy en las redes sociales, ¿cómo se explica uno que una persona que gana solamente $90 al cambio oficial vaya a Cuba a recibir toda la atención cuando en Venezuela hay millones de pacientes con cáncer muriéndose? Porque no existen los medicamentos esenciales, porque no existen los equipos de radioterapia. Bueno, doctor Marquina, las ironías de la revolución socialista son las ironías de este comunismo. Sí, bueno, esto que Néstor Reverol vaya a ser ministro de la Defensa, pues sería el primer efectivo de la Guardia Nacional que tuviera este cargo, porque nunca se le ha dado el Ministerio de la Defensa a la Guardia Nacional. Pero además, este es uno de los adalid del narcotráfico en Venezuela, uno de los capos de la droga en Venezuela. Lo otro, usted va a pelear conmigo porque a los médicos no les gusta que se les hable de esto, pero a mí me llama la atención que este personaje es uno de los que estuvo en la exhumación de Simón Bolívar. Y ya hemos visto varios de los casos de personas que estuvieron ahí presentes en la exhumación de los restos de Bolívar y han terminado con cáncer, han terminado con enfermedades y muertos, ¿no? Mira, como médico yo he visto una cantidad de cosas, Patricia, jamás voy a pelear contigo, pero como médico yo he visto una cantidad de cosas tan ilógicas que uno siempre, y a pesar de que uno es médico, medicina, uno cree en la ciencia, tiene uno siempre que entender que existe una voluntad divina y que existe la voluntad de Dios. A pesar de ser yo un médico creyente de la ciencia, también creo muchísimo en la voluntad religiosa y también pues cosas que no tienen explicación. La única explicación es que hay una fuerza por encima de nosotros que en cierta forma en algunos casos hace la justicia divina, ¿no? Quiéralo o no, pues siempre pues todas estas cosas suceden. Es algo inexplicable, es algo que imagínate, Chávez por ejemplo dijo una vez desde mis vísceras y se apuntó sus vísceras, desde mis vísceras maldigo al pueblo de Israel, y desde el mismo lugar que él se apuntó le salió su cáncer que luego lo llevó a la muerte. Así o sea, es. hay cosas que son ilógicas, ¿sí?
Fíjese, el caso, alguien dijo en las redes sociales que Padrino López está peleando por venirse a los Estados Unidos a tratarse, porque además ya sabemos cómo fue tratado el cáncer de Chávez en Cuba, ¿no? Y Padrino López, si hay un militar en Venezuela que conoce los adelantos y que conoce cómo se trata no solamente la salud, los servicios aquí en los Estados Unidos, es Padrino López, que estuvo aquí, que estudió aquí, etcétera, ¿no? Hay posibilidades con que el cáncer de él pueda ser subsanado, por lo menos mejorado en Cuba, porque él está peleando por venirse a los Estados Unidos y no se lo quieren traer. Es que ya a este punto, ya cuando hay metástasis a nivel del hueso, ya la enfermedad se ha esparcido a un nivel que ya el tratamiento es lo que llamamos tratamiento paliativo. Lo único que busca el tratamiento no es curarlo ni aumentarle la expectativa de vida, sino mejorarle la calidad de vida. Tratar del dolor, que en los cánceres, el cáncer de próstata es horrible porque prácticamente invade el hueso y ocasiona un dolor similar al dolor de las fracturas óseas. O sea, un dolor bastante intenso, y lo que se busca es la radioterapia para que la radioterapia calme esta metástasis y evite que el tumor siga progresando, pero no cura la enfermedad porque ya el tumor está diseminado a nivel de la sangre y continúa creciendo. Bueno, son enfermedades sumamente agresivas. Ya tiene antecedente familiar que su madre también murió de cáncer en el pasado. La madre de Padrino López. Bueno, mi padrastro murió de eso precisamente, y de verdad es sumamente doloroso. Los dolores en los huesos son terribles, pero es rápido. Realmente avanza muy rápido, ¿no? Sí, una vez que ya el cáncer de próstata en líneas generales, cuando está contenido, crece muy lentamente, pero hay algunos tipos de tumores que son sumamente agresivos y ya cuando comienzan a hacer metástasis, ya la expectativa de vida es sumamente corta. Estaríamos hablando de unos 9 meses, un año máximo de expectativa de vida, por tratarse de que es una persona joven, pero realmente va a tener que dejar el Ministerio de la Defensa, dedicarse pues a pasar los últimos días con su vida, arreglar sus asuntos personales y pues pasar a la vida familiar en vez de dejar un poco la vida pública. Bueno, de todas maneras, doctor Marquina, seguimos esperando que usted nos informe, porque si hay alguien que tiene contactos y fuentes allá en los servicios de salud en Cuba es usted, así que vamos a estar pendientes del Twitter. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, lo escucharon ustedes, era el doctor José Rafael Marquina. Ya sabemos lo bien informado que estaba sobre la enfermedad de Chávez y cómo iba anunciando minuto a minuto cómo se desarrollaba aquello, y estamos ahora en la misma situación con el ministro de la Defensa venezolano. Vamos a ver, hay un personaje en Venezuela que se disfraza del Che Guevara, que bueno, ha sido desde los comienzos del gobierno de Hugo Chávez pues uno de los participantes de todos los eventos, un gran activista del socialismo del siglo XXI, de la revolución, etcétera. Acaba de dar unas declaraciones que yo creo que son más fuertes que las que dieron los colombianos contra Nicolás Maduro. Vamos a ver la opinión que ahora tiene este personaje que se llama Humberto López, conocido como el Che venezolano, la opinión que tiene ahora sobre la revolución, sobre Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, y después vamos a recordar lo que antes era el Che venezolano. Vamos a verlo. Primero por ser revolucionario y seguidor del legado del comandante Chávez y por la doctrina del comandante Chávez. Mira lo que te estoy diciendo, es por Chávez que estoy acá. Por la patria que nos libertó Chávez. Te digo, nos libertó de esos misántropos que mal gobernaron. Sí, que nos despertaron, nos dio un letargo y nos mostró un Bolívar fuerte, que ahora al cual yo veo un Bolívar indigente. Si eso es ser escualio, si eso es ser opositor, bueno, fusílenme, porque no creo en Dios. En el Dios de la iglesia tampoco, porque son pedófilos. Creo en el Dios del sol, no, por decirte una tontería. Pero como dicen, no le dé declaraciones a la patilla. Vaya usted, porque si no se consigue tampoco, está bien cara si la consigue. Y dicen que los bachaqueros se la llevan. Dicen que los bachaqueros se llevan la patilla también, y los bachaqueros se llevan todo. O sea, el repuesto de los carros, las medicinas, toda vaina. Coño, vaya que bachaco tan hijueputa y tan grande. ¿Será que Ali Primera cantó ese, que el bachaco fue un tillú? ¿Será el mismo bachaco que cantaba Ali Primera? Hermano, el país está viviendo una situación económica. Yo respeto la posición del presidente de la República, al cual seguiré fielmente, como lo dijo Chávez. Pero no me dijo Chávez, sea idiota funcional. No me lo dijo. No es idiota funcional, y el pueblo venezolano no es idiota funcional en general. Vamos a ver lo que antes era el Che. Vamos a ver una de tantas declaraciones que había dado.
apostamos a la guerra en caso tal de que no haya patria. Y estamos ya, por no decirte la misma expresión, arrechos, hermano, créalo. Todos los colectivos del 23 de enero, todos los colectivos de la gran Venezuela, de esa gran República de Venezuela, estamos en pie de guerra, créalo. Porque primero fue Juan Montoya, el famoso Guancho, el de los nuestros, como que probaron a ver y nos aguantamos, porque hay una línea del gobierno que aguántese, que hay que desarmar los colectivos, que los colectivos tienen que estar tranquilos. Claro, estamos tranquilos y nos siguen matando. ¿Y hasta cuándo nos van a agarrar esta vaina? ¿Qué crees tú que va a sucederle? Le hago ese llamado a cualquiera de la oposición, al más estudiado de ellos, al más ignorante de ellos. ¿Qué crees tú cuando nos arrechemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Quítale y ponle el pitico si tú quieres. ¿A qué crees tú que va a bajar este pueblo? ¿A hacer guarimba? ¿A trancar una calle? No, hermano, primero va a suceder lo mismito que sucedió un 27 de febrero. Ese era el Che antes. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana, pendientes con la decisión que saldrá en cualquier momento. Ya mañana cuando tengamos programa ya sabremos cuál fue el destino judicial de Leopoldo López y los 4 estudiantes que están siendo enjuiciados políticamente por el régimen de Nicolás Maduro.